Después de la tormenta viene la calma. Y sí, son dos pasajes de los que hemos escuchado ya muchas prédicas. Tal vez tú pienses, eso yo ya lo escuché. Pero sabes, es Dios que tal vez hoy quiere hacerte un pequeño recordatorio, aunque ya lo hemos oído tantas veces. Y quiero empezar con una anécdota que les decía, no es bíblica. Dice así: un capitán y su tripulación viajaban en medio de una terrible tormenta durante una oscura noche y luego de varios días en alta mar. El pequeño barco era golpeado insistentemente por las olas y el viento, y se mecía casi hasta volcarse, mientras toda la estructura crujía y se retorcía hasta que parecía despedazarse. Habían perdido los instrumentos y no sabían ni siquiera dónde se encontraban. En medio de todo esto, el capitán no hacía más que gritar y maldecir, gritando a Dios y reprochándole todo lo que pasaba y que habían sido abandonados por él. Tomado firmemente del timón, en la proa gritaba a los truenos, los relámpagos y al cielo al saberse perdido. En ese momento, un marinero dejó su puesto y corrió donde estaba el capitán, quien lo reprendió fuertemente en medio de la tormenta y la lluvia. ¿Por qué dejas tu puesto? Podemos perder el mástil, le gritó. Lo sé, señor, pero hace más de 10 minutos se vislumbra la luz del faro del puerto, pero usted no lo ha visto por estar gritando. ¿Saben cuántas veces no vemos la ayuda de Dios por quejarnos constantemente de todo lo que nos pasa? No hacemos más que rechazar todo lo que tenemos. Y tal vez Dios no te dé a ti una vida sin tormentas. Creo que todos hemos pasado, ¿no? Pero sabes, puedes estar seguro de que siempre, en medio de la más cruel y feroz tormenta que tú te puedas imaginar, Él estará presente con su luz, mostrándote el camino y recordándote que se encuentra siempre a tu lado. Vamos a ir a nuestras Biblias para comprobar esto que les acabo de decir. Y vamos a leer, les decía, dos pasajes en los cuales se mencionan otras dos tormentas en las que se vieron envueltos Jesús y sus discípulos. La primera de ellas está en el Evangelio de Marcos. Vamos a Marcos 4. Marcos capítulo 4, versículos 35. Me dicen amén cuando hayan llegado ahí. Marcos 4, 35. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios así: al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba, y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta, con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar: silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos: ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de miedo y se preguntaban unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Puedes imaginarte la escena por un momento? Yo no sé si tú has estado alguna vez en alta mar. Yo un par de ocasiones, y nada más la travesía que hace la lancha esa de Caleta hacia La Roqueta, que hace el recorrido en la bahía, pero cruza una parte donde sí hay mar abierto y sí se sienten las olas así, como que muchos se marean,
Pero en medio de una tempestad yo jamás he estado, no sé si alguno de ustedes. Pero imagínense por un momento la escena. En este pasaje podemos ver a los discípulos de Jesús ahí llenos de temor ante esa tempestad, que estaban preocupados por el hecho de que el barco se estaba hundiendo. Literalmente dice que el agua entraba en el barco. Y nosotros, cada uno de nosotros tal vez ante el temor reaccionamos de diferentes maneras, ¿no? Dependiendo también si es ya un grado de terror, pues nos paraliza y no hacemos nada. Pero otro tipo de temor menos fuerte tal vez nos mantiene pasivos, otros tal vez agresivos o con reproches. Cada uno reacciona de diferente manera. ¿Cuál fue la actitud de los discípulos en este pasaje? Fueron, despiertan a Jesús y ahí en su pregunta como que se nota un cierto tono de reproche, ¿sí o no? Le dicen: maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? ¿Recuerdan la actitud del capitán del barco? Gritaba, maldecía y le reprochaba a Dios lo que estaba pasando. Y por culpa de eso, por sus gritos y más preocupado por lo que estaba pasando, pues no se dio cuenta que realmente ya estaban cerca del puerto. No había visto el faro del puerto. Y yo quiero preguntarte a ti, hermano, amigo que nos visitas, ¿cómo reaccionas tú ante los problemas que se te presentan día a día? ¿Con reproches? ¿O como capitán del barco? ¿O igual también como los discípulos de Jesús que van y pues casi le están diciendo: oye, no es posible que estemos aquí casi hundiéndonos y tú ahí dormido tan tranquilo, ¿no? ¿Cómo reaccionas tú? ¿O le das gracias a Dios por todas las cosas que te da, tanto buenas como malas? No es necesario que vayamos ahí, pero si quieren tomarlo nada más como nota, en el libro de Job, en el capítulo 2, versículos 7 al 10, ahí la Biblia nos enseña que debemos agradecer a Dios tanto los bienes como los males. ¿Sí? Si has leído, ¿recuerdas ese pasaje? ¿Qué tal eres agradecido tú? Y de verdad, hermanos, amigos, a cualquiera de nosotros nos puede pasar problemas, males de todo tipo, luego nos agobian. ¿Y cómo reaccionamos? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro interior? Atormentado, hablando de otro tipo de tormentas. Y quizá podemos a veces pensar que a Dios no le importamos, ¿no? Y caemos en reproches, en gritos, ofendemos a Dios y muchas veces a quienes nos rodean, ¿no? ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cuántas veces discuten padres con hijos? Y a veces de verdad por una tontería, por tonterías, o quizá algunas veces no sean tanto tonterías, pero por no sentarse a dialogar y a buscar soluciones, lejos de buscar soluciones, nos complicamos la vida. ¿Sí o no, hermanos? Hijos que algunas de las veces terminan por abandonar sus hogares porque se sienten incomprendidos por sus padres. Y muchas veces lo único que anhelan es ser escuchados, que les dediquemos un tiempo. ¿Saben? Eso, hermanos, solamente lo podemos aprender de aquí, de la palabra de Dios. No hay escuelas para padres, pero a través de la Biblia Dios nos enseña cómo podemos ser mejores padres a través de su palabra. En la iglesia muchas veces se programan cursos especiales para padres. Otras veces tal vez también discutimos con nuestra esposa, con nuestro esposo, y cuando no logramos ponernos de acuerdo en determinados asuntos, como por ejemplo la educación de los hijos o en la administración de
de los recursos, o a veces no nos ponemos de acuerdo en dónde ir a pasar el fin de semana, si con los suegros de uno o del otro, en fin, tantos asuntos que hay en la vida de todo matrimonio. Y repito, cuando no logramos ponernos de acuerdo, ¿qué pasa? Terminamos de pleito, y a veces son unos megapleitos, ¿no? Nos ofendemos mutuamente, y lo triste del caso, hermanos, amigos, ¿saben? Es que muchos matrimonios terminan por divorciarse, por no ponerse de acuerdo. Algunas veces tal vez no sean cosas superfluas, tal vez sea algo de fondo, pero ¿por qué llegar a esos extremos? Y déjenme decirles que además de ofendernos mutuamente, pues a quien más ofendemos es a Dios, porque fue Dios quien instituyó el matrimonio. ¿Y saben qué, amigos, hermanos? Dios nunca se equivoca. Dios, a través de su palabra, también nos enseña cómo ser mejores esposos, mejores esposas. Por eso ahorita muchos matrimonios no están con nosotros, porque están recibiendo enseñanza cómo ser mejores esposos. Pero Dios siempre tenemos aquí la ayuda idónea. Muchas veces, como el capitán del barco, no vemos la ayuda de Dios, por enfocarnos más en los problemas y cerrarnos a las soluciones que podemos leer aquí en la palabra de Dios. Dios nos ofrece muchas soluciones, pero a veces nos olvidamos, dejamos por ahí la Biblia por días enteros sin que la abramos, ¿no? Y nos olvidamos que Dios todo lo puede. Lejos de pedirle con humildad, a veces nos ponemos exigentes y queremos que por arte de magia Él venga y ponga las soluciones y tú no hacer nada, ¿no? Como en esa ocasión también se pusieron los discípulos con Jesús, ¿no? Como que les dio envidia aquel ahí descansando, tranquilo, y ellos hundiéndose, ¿no? Pero sabes, tengo buenas noticias, y el primer punto, no les dije, pero lo acabamos de ver, es precisamente, ¿cómo se tituló? Aquí está. ¿Qué atormenta tu vida? Y vamos al segundo punto de la clase, que es calma en medio de la tormenta. En este mismo pasaje vemos ahí a un Jesús tranquilo, descansando, dormido ahí en la parte de atrás del barco, dice que recostado en una almohada, aparentemente despreocupado de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y ponte a pensar, seguramente pues estaba cansado, ¿no? Recuerden que ya era el anochecer, después de una larga jornada de trabajo de Jesús. Lo hemos leído en tantos pasajes en las que Él estuvo sanando enfermos, enseñando, alimentando a multitudes. Por supuesto que Él necesitaba descansar, y lo estaba haciendo. ¿Ustedes creen que no se daba cuenta de lo que estaba pasando a su alrededor? ¿No se daba cuenta de la tormenta? Por supuesto que se daba cuenta, solo que Él estaba tranquilo, porque confiaba en su Padre. Sabía que aún no le llegaba su hora. Confiaba en el poder que el Padre tenía o tiene para sacarlos de cualquier situación, por difícil que fuera, aún de esa tormenta. Confiaba en su Padre. Y estas son las buenas noticias, ¿no te parece? Sí existe paz más allá de lo que el hombre puede entender. ¿Sabes? Esa paz está con Dios y con Jesús. Dios puede llenarnos de paz, tranquilidad, confianza y seguridad. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a Él en oración, ir a su palabra, confiar en Él completamente. Tenemos que tener confianza, seguridad en que Dios nos puede sacar de cualquier, por muy difícil que sea, cualquier situación. Muchos de ustedes saben que pues, me he dedicado
los últimos tiempos a manejar Uber. Me dedicaba, gracias a Dios, ya no tanto todavía, en algunas pequeñas horas, pero muchos compañeros pues tienen como consignas y me decían: no, si te cae un pedido para tal o cual colonia, cancélalo, no lo aceptes porque ahí seguro te van a asaltar. Y sabes, yo pues siempre he tratado de ser responsable y comprometido con mi trabajo. El hecho de yo cancelar un viaje me representa un tache, porque el cliente seguramente va a reportar y eso baja la puntuación y tiene consecuencias, te dan menos viajes tal vez, Uber de repente toma represalias, pero sabes, yo dije: no, yo voy a confiar en Dios y plenamente todos los días me pongo en manos de Dios. Dios, líbrame de malhechores, de malhechoras, de accidentes. Y yo confío en ti, Señor, yo confío en que tú estás conmigo. Así ha sido durante estos últimos 2 años. Jamás he tenido el más mínimo ataque o contratiempo de ningún tipo. Confío, claro, sí, tomo mis precauciones. Ya sé que me advirtieron que es colonia peligrosa, pues dejo a la persona, pongo seguro, cierro ventanillas y vámonos. Fuga, no levanto a nadie de esa colonia porque sé que es peligrosa. Pero necesitamos confiar en Dios, hermanos. No sé qué hagas tú, todo en esta vida tiene un riesgo, pero sabes, yo siempre recuerdo cuando voy y me paso orando y le digo: Dios, tu palabra dice que aunque pase por ríos no me ahogaré, aunque pase por el fuego no me quemaré. Y estoy en eso. Esta colonia es río, es fuego, es lo que sea, pero sé que tú estás conmigo y me voy tranquilo porque sé que Él me cuida, hermanos. Debemos confiar en Dios y mucho más en su amor. Dios nos ama, Dios te ama. ¿Qué hizo Jesús? Silencio, quédate quieto. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y les dijo: ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? ¿Sabes? Los discípulos ya habían visto muchos milagros de Jesús y aún así pues seguían todavía dudando. Habían sido testigos de cuántos milagros. Acababa de alimentar a 5,000 hombres. Y, bueno, hombres, porque dice la Biblia que sin contar a las mujeres. Y sin embargo seguían faltos de fe. Hermanos, amigo que hoy estás aquí visitándonos, yo sé que es difícil mantener la calma cuando hay problemas. Y tal vez tú estás pensando: no, pues Eusebio, se te hace fácil decirlo, no te preocupes, porque no estás viviendo lo que yo estoy viviendo. Déjame decirte que nadie estamos exentos de pasar por pruebas. Todos, absolutamente. Algunas muy complicadas, otras tal vez no tanto, pero no dejan de ser pruebas. Y sabes, lo que yo he aprendido y quiero que te lleves esa convicción de que nunca dejes de confiar en Dios. Amén. Vamos a ir al segundo pasaje de la Biblia, que también habla de otra tormenta y también nos deja una enseñanza para nuestras vidas. Y con esto vamos a tocar el tercer punto de la clase y penúltimo, que dice: ¿qué te impide acercarte a Dios? Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 14. ¿Qué te impide acercarte a Jesús? Mateo 14, versículo 22. ¿Estamos ahí? Seguramente también este pasaje lo hemos escuchado en otras prédicas con otro enfoque, pero Dios nos enseña mucho en cada versículo, cada pasaje. Mateo 14, 22 dice así: después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes de que él llegara antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche estaba allí él solo, mientras la barca
ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló diciéndoles: calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y como comenzaba a hundirse, gritó: ¡sálvame, Señor! Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: ¡qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? ¿Sabes? Esto pasa con muchas personas. Por eso el título de este tercer punto: ¿qué te impide acercarte a Jesús? Muchas personas cuando intentan acercarse a Jesús, cuando deciden hacerlo, empiezan a estudiar la Biblia. Pero ¿qué pasa cuando se ven atacados muchas veces por su propia familia? Hay padres, hemos sabido, padres que aun cuando los hijos ya son mayores de edad, siguen influenciando en sus vidas. Y no está mal, o sea, no está mal que los padres influyan en la vida de los hijos. Aquí lo malo es que lo hacen cuando lo hacen de manera negativa, ¿no? Y lo peor del caso es que muchos jóvenes dudan de si están haciendo o no lo correcto. Y esas dudas los hacen desistir de continuar estudiando la Biblia y se quedan a medias. Algunos se van, ya no los volvemos a ver. Afortunadamente, esto pasaba hace algunos años. Hoy el Ministerio de Jóvenes está súper poderoso. ¿Hay jóvenes aquí? Me da mucho gusto porque muchos jóvenes han sido fieles desde bebés, desde niños. Me acuerdo los recién casados, haberlos visto pequeñitos, y a muchos de ustedes, pero otros no, otros se van o no llegan, ¿no? Llegan jóvenes y sus papás los frenan, ¿no? ¿Quién sabe en qué secta te estés metiendo? No más a partir de ahora, y les impiden acercarse a Dios, a Jesús. A ti, hoy te pregunto, hoy que estás aquí escuchando, ¿qué te está impidiendo acercarte a Jesús? ¿El qué dirán tus padres, tus hermanos o toda la familia en general? Quiero decirles que a mí, cuando empecé a estudiar la Biblia, tuve esas dudas. Pensé en mi padre, que era católico de hueso colorado, casi era el segundo de a bordo ahí con el padre en la parroquia de mi pueblo. Y sí pensé en un momento, ¿qué va a pensar? Pero prevaleció la verdad, prevaleció el estudio de la Biblia, ¿no? O tal vez te impide el qué dirán tus amigos o tus compañeros de trabajo. Y a veces son otros los temores o las dudas: los negocios, el trabajo, pensar, no, si cierro mi changarro, pues voy a dejar de ganar. Si no, pregúntenselo a Carlos y a Reina. Decidieron cerrar su changarro y vienen hoy fructíferos y ahí dirigiendo. O tal vez, si me ausento de mi trabajo, me van a correr. Conozco de algunos discípulos que han preferido perder su trabajo a perderse la dicha y el gozo de pertenecer a la familia de Dios. No les importa perder trabajo. ¿Han escuchado? Yo he escuchado algunas personas que me han dicho: ahora que me estoy acercando a Dios, a Jesús, es cuando más mal me está yendo. ¿Sí? ¿Les ha pasado? ¿Ustedes, hermanos? Cuidado, amigos. Esas son las trampas que pone Satanás. Él siempre se va a jugar sus últimas cartas con tal de no perderte. Y son pruebas a las que tal vez te vas a ver sometido. Pero ¿sabes? Hoy Dios te dice: no desistas, estás en el camino correcto.
Vamos a terminar con el último punto de la clase, que dice, que es el título precisamente, propiamente de la clase: después de la tormenta viene la calma. Y vamos a terminar ese pasaje que empezamos en Mateo 14, versículo 32. Mateo 14, versículo 32, los últimos dos versículos de ese pasaje. Dice: en cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Hermanos, amigos, recuerden que podrá haber muchas tormentas en tu vida, tormentas de muchos tipos, tanto las de la naturaleza y esas tormentas que surgen en nuestras relaciones humanas, que qué difíciles son. ¿Qué debemos hacer para eliminar esos efectos devastadores que generan unas y otras? ¿Qué te llevas? ¿Qué debemos hacer, hermanos? No hay otra. Creer en Jesús y seguir sus enseñanzas. Creer en Dios y, lo más importante, hacer su voluntad. Si tenemos a Dios en nuestras vidas, recuerden que después de la tormenta viene la calma. Acerquémonos a Dios con confianza. Muchas gracias.